Hoy hablaremos un poco acerca del amor, cómo se debe de expresar el amor, porque a medida que el tiempo va pasando, también el amor como que ha ido desapareciendo en los seres humanos. Y lamentablemente en el pueblo de Dios está pasando mucho que de repente el amor está cada vez más ausente en el corazón del cristiano. Pero hoy a la luz de la Biblia vamos a ver cómo Dios nos manda de cómo debemos de vivir en este mundo y sobre todo glorificar el nombre de Dios, y esto lo podemos lograr haciendo lo que exactamente Él nos dice en su palabra. Así que inmediatamente vamos al capítulo 12 del libro de los Romanos. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 14 en adelante, que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es una parte que nos pasa siempre a nosotros los que llevamos el mensaje del Señor. En algún momento siempre va a aparecer alguien que no va a estar de acuerdo y nos persigue de una u otra manera, tratando de impedir que el mensaje llegue al corazón de aquellos que de repente tienen la necesidad. Y cuando digo de repente, me refiero a que no todos permiten, a pesar de que hay necesidad, pero el ser humano siempre tiene orgullo en su corazón, y entonces por eso es que usé esta palabra. Por eso dice aquí: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es por eso que nosotros siempre bendecimos a las personas. Nos ha tocado ir a lugares donde de- desde que tratamos de llevar el primer minuto o momento del mensaje, recibimos amenazas. Pero para nosotros es una bendición, porque Dios nos da ese privilegio de bendecirlos aún en medio del maltrato que pudiéramos recibir. En el versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa es otra parte importante que cada creyente debe de saber, porque pasa mucho en el pueblo de Dios que de repente a un hermano Dios le concede tener su carrito, o de repente logró hacer su casita, o cualquier otra cosa material, y de repente surge como la envidia en el corazón. Entonces en lugar de gozarse, como que se sienten cargados. Pero aquí dice la palabra: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. También nos ha tocado ver situaciones bastante complicadas en las familias. Visitamos a una familia donde hubo mucho dolor en los corazones, no solo de ellos, sino también de los hermanos que íbamos, porque muere la mamá y también un hijo eh, en el mismo momento. Entonces es un sufrimiento bastante fuerte para la familia. Por eso dice: gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Encontramos a veces situaciones que de verdad duele mucho, y cuando uno ya tiene este corazón que Dios transforma de carne, ya no el corazón de piedra. Por ejemplo, yo soy uno que tengo un corazón muy sensible, y me duele mucho cuando hay un sufrimiento en algún hermano, en algún prójimo. El versículo 16 dice: sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Esta palabra también lo encontramos en el capítulo 3 de Proverbios, en su versículo 7, cuando dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Debemos de siempre tomar en cuenta a Dios, debemos de consultar siempre a Dios, porque la sabiduría
viene del Señor. Por eso también dice, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Al Señor no le agrada que nosotros seamos altivos. También la palabra dice que el Señor al altivo ve de lejos. Pero la perla preciosa ahí es que aún Dios lo ve. Siendo altivo, Dios lo ve. Y eso significa que aún siendo Él como es, Dios tiene el control sobre su vida. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. Esa es otra cosa muy importante que se ha de repente olvidado de ese mandato de Dios. Por eso Romanos 2:24 dice, por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios. Hay muchas personas que con su testimonio dejan mucho que desear. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esto es algo tan hermoso, mis amados hermanos, que uno pueda definitivamente dejar las cosas en las manos de Dios, como aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal. Hemos recibido algunas situaciones que de repente en otro tiempo pues no nos hubiéramos quedado quietos, pero cuando venimos a los pies del Señor entendimos de que Él es el Dios, que es el justo, y Él sabrá en qué momento pues va a hacer lo que Él decida. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. Versículo 18 dice, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. También podemos encontrar este mismo versículo en 2 de Corintios, en el versículo 8 también lo podemos encontrar. Pero es impresionante cuando venimos a la palabra de Dios, porque es en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. A veces encontramos personas que siendo creyentes y tienen conflicto con los vecinos, con los hijos. Es una situación bien difícil, pero el Señor aquí nos dice, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También esto lo podemos encontrar en el capítulo 32 de Deuteronomio. Por eso Dios, Él es el que va a decidir qué venganza o qué castigo va a aplicar, pero no somos nosotros. Por eso dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hemos visto que Dios ha permitido que personas que por supuesto nos duele mucho ver, pero personas que han tratado de impedir el evangelio o han hecho otras cosas más allá, y Dios ha tratado con ellas. Y es doloroso, pero aquí la palabra lo dice. Luego en el versículo 20 dice, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, vergüenza le va a ocasionar cuando tratamos con bien a estas personas. Por eso dice, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Es importante que nosotros hagamos este acto porque eso le agrada a Dios. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, él va a sentir vergüenza cuando nosotros, en lugar de actuar como él, nosotros actuamos diferente. Versículo 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es otra cosa muy importante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros vayamos y podamos vencer ese mal haciendo el bien.
porque es la voluntad de Dios para que Él pueda ser glorificado, tratar de tener esa paz como lo hemos leído, tratar de hacer las cosas que le agradan a Dios para que las personas vean realmente que nosotros hemos sido transformados. Lamentablemente, como lo vuelvo a repetir, se ha ido como que endureciendo el corazón y el amor cada vez va como que menguando. Pero es tiempo, mis amados, de retomar el camino y obedecer a Dios en su palabra. Así que una bendición saludarles, si así lo permite el Dios Todopoderoso. Hasta la próxima.